Bueno, vamos a hablar en este último seminario breve de neurología sobre demencia rápidamente progresiva, que es un cuadro bastante importante, puesto que de rápida evolución genera postración y fallecimiento de los pacientes en forma relativamente rápida. ¿Y por qué es muy importante? Porque es un cuadro heterogéneo, ¿ah? O sea, hay pacientes que van a tener un muy mal pronóstico, por ejemplo, en una enfermedad por prione, la sobrevida 6 meses, un año, pero también puede haber un grupo de pacientes que tenga reversión. Por ejemplo, un paciente con encefalitis autoinmune que tenga un cuadro de deterioro cognitivo rápido, si se detecta, por ejemplo, la neoplasia o se trata de forma adecuada, pudiera tener una reversión total. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico, hacerlo bien y hacerlo como aparece aquí en forma oportuna, ¿ya? Y siempre tratando de enfocar al paciente como un descarte de patologías tratables, o incluso en algunos casos se pregona tratar con inmunomoduladores si es que hay una sospecha de que pudiera haber algún contexto autoinmune sin tener la certeza, obviamente evaluando al caso a caso. Entonces es muy importante por esto, ¿no? Por lo heterogéneo y porque pudiera haber algún cuadro reversible. Es muy importante tener una lógica en el sentido de realizar exámenes que son como una primera etapa y luego hacer exámenes específicos, puesto que hay riesgo a los pacientes por los exámenes que se pueden pedir y también por los costos. Entonces tiene que haber cierta lógica en qué exámenes pido primero, qué exámenes pido después. Y lo que sí es relevante entender de que un paciente con una demencia rápidamente progresiva, uno debe enfrentarlo como una urgencia neurológica y por lo tanto muchas veces va a requerir hospitalización, tanto para tratar al paciente por la situación grave en la que está, como para poder acelerar y tener en forma rápida los exámenes que me ayuden, ¿cierto?, a dirimir de qué patología subyacente estamos hablando. Entonces, la definición clásica, como aparece acá, es un deterioro adquirido de las capacidades cognitivas, generalmente memoria más algún otro dominio cognitivo, y que esto, que es lo que aparece como lo clásico, que dure por lo menos 2 años. Ahora, igual hay que tener ojo con esto, que 2 años es mucho tiempo, son 2 años efectivamente en el sentido de que pudiera enmascararse con algún otro cuadro. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? De que en general los cuadros como encefalitis autoinmune, enfermedad por prione, no duran 2 años, duran menos, la mayoría de las veces menos de un año, e incluso la enfermedad por prione, la mayoría de los pacientes fallece antes de los 6 meses. Entonces, si bien se ve en la literatura este límite de 2 años, en la práctica clínica, la gran mayoría de los casos, en menos de un año uno ya ve un deterioro importante y es por lo que consultan los pacientes. Se debe excluir, por supuesto, un síndrome confusional y que no haya algún cuadro depresivo, o sea, algún cuadro psiquiátrico importante concomitante como una depresión. Eh, de nuevo, recalcar lo que ya le había comentado, ¿no? De que no todas las demencias rápidamente progresivas son por algo irreparable, como podría ser una enfermedad por priones, sino que la idea es tratar de pillar, de detectar enfermedades, ¿cierto?, que podamos tratar. Y como aparece en este artículo, debe haber un diagnóstico diferencial muy importante, y el pronóstico va a depender de su etiología, ¿ya? O sea, muy heterogéneo, hay algunos que van a andar muy bien, otros que pueden revertir. Acá, por ejemplo, aparece la epidemiología de la enfermedad por prione, que en nuestra realidad chilena, ¿cierto?, hay mucho más incidencia de familia, ¿cierto?, de la variante familiar, genética, porque lo normal es que sea 1 por millón de habitantes, en Chile está entre 2 a 3 por millón de habitantes, pero fíjense que hay en esta estadística, por ejemplo, hay cuadros bastante importantes, más de la mitad, que son no por priones, sino que por otra patología. Acá lo mismo, ¿no? Imaginen en este ejemplo, hay un buen porcentaje que es por Alzheimer, otro que no se pudo determinar, los cerebrovascular, Parkinson, psiquiátrico. Acá de nuevo, el Parkinson pasa a ser una causa de demencia rápidamente progresiva. Hay varias variantes que pueden ser de instalación más rápida. La patología vascular, lo inmunomediado, ya aquí se ve más importante. Entonces, insistir
de los diagnósticos de no Creutzfeldt-Jakob, que es lo primero que uno piensa, es muy variado, es muy variado. Y el pronóstico va a depender de la patología subyacente. Como les digo, en encefalitis autoinmune, por ejemplo, según el caso, el paciente puede revertir bastante bien los síntomas. Y bueno, aquí está el diagnóstico diferencial, que es muy conocido el algoritmo, ¿cierto?, de vitamine, ¿ah? Que aquí aparece vascular, infeccioso, tóxico-metabólico, autoinmune, metástasis, iatrogénico, neurodegenerativo, enfermedades sistémicas. Y de nuevo, ¿cierto? Aquí este algoritmo que uno va viendo, el vitamins, que tiene que ver con lo vascular, con lo infeccioso, con lo tóxico, ¿ya? Entonces, obviamente que en específico uno va a ir viendo distintas etiologías. Lo vascular, como ustedes saben, puede generar deterioro cognitivo de distintas formas. Puede ser por múltiples infartos, puede ser por infarto estratégico, puede ser en el contexto de una vasculitis. Hay distintas formas en que la patología cerebrovascular pudiera dar un cuadro de demencia subagudo, pero sí va a tener esta característica de que va a ser en forma escalonada. ¿Ah? Eso es como muy clásico, muy importante y uno lo ve. Y obviamente, si es que tiene muchos infartos cerebrales, por ejemplo, si tiene fuente cardioembólica, también orienta, o si es un paciente que tiene mucha patología lacunar, por ejemplo, en contexto de un CADASIL. Luego está lo infeccioso, que acá es poco común que nosotros veamos la enfermedad de Lyme, por ejemplo, pero la neurosífilis sí se ve, especialmente por la incidencia creciente, ¿cierto?, de VIH. Y también están los cuadros, ¿cierto?, de encefalitis o sea, de meningitis por TBC o por algún otro cuadro crónico. ¿Sí? Lo otro que se puede ver, que es lo que aparece aquí, lo autoinmune, la enfermedad autoinmune, la encefalitis autoinmune, que vamos a ver después algunas características que nos hacen sospechar, pero en general podemos decir que son cuadros que tienen dos picos de presentación, paciente joven, paciente adulto, en relación con alguna neoplasia declarada o que puede aparecer incluso años después. Y es un cuadro generalmente subagudo, con muchos síntomas neuropsiquiátricos, hacen catatonía incluso, cuadros convulsivos también se asocia mucho. Y en general hay que tener ojo porque tanto la punción lumbar como la resonancia puede que sea normal o poco alterada. Hay algunos cuadros de neoplasia y metástasis que también está dentro de lo que uno debería descartar. La gliomatosis cerebri es poco común, pero pudiera dar algún tipo de deterioro cognitivo, puesto que se presenta en forma progresiva, igual que algunos tipos de linfoma. Y bueno, en adultos mayores, por supuesto que puede haber cierto grado de iatrogenia por los medicamentos que pueden estar tomando, que pueden estar en exceso, y eso provocar algún tipo de deterioro cognitivo. Y lo neurodegenerativo, recordar no solo el Creutzfeldt-Jakob, sino que también hay variantes de la enfermedad de Alzheimer, están los Parkinson Plus, variantes, ¿cierto?, de la demencia frontotemporal. Y lo sistémico, que también aquí, para que se una, para poder decir vitamins, colocan sistémico con seizure, con convulsiones. Y aquí es muy importante la encefalopatía urémica, la encefalopatía hepática, y es muy importante tratar de siempre pensar que no haya subyacente un estatus no convulsivo. ¿Ya? Ahí se junta un poquito el acrónimo. Bueno, ¿qué es lo importante más allá de que, por supuesto, uno puede ahondar en cada una de las patologías? Lo importante es que el concepto de fondo es que yo tengo que ser ordenado para enfrentar a estos pacientes. Sacar una historia acuciosa, un examen físico que me oriente a algunas características específicas, ver cuáles son los exámenes de entrada, cuáles son los exámenes específicos que voy a pedir, porque obviamente yo no puedo a todos los pacientes que ingresan partir pidiéndole, por ejemplo, anticuerpos para encefalitis autoinmune, ¿cierto? Tengo que tener cierta lógica y ir en forma escalonada. De la historia es muy importante los antecedentes familiares y personales, por ejemplo, si tiene antecedente de MELAS, si tiene antecedente de CADASIL, si tiene antecedente de alguna enfermedad neurológica que involucre algún daño cognitivo, un Huntington. Antecedentes personales, por supuesto, el tema de la neoplasia es muy relevante, los medicamentos que ocupa el paciente,
La exposición a tóxicos pueden ser uso de drogas, también puede ser en contexto de su trabajo. Ojo con la intoxicación por monóxido de carbono, que puede dar deterioro cognitivo en contexto de demilinización tardía, y ojo que puede presentar mioclonías también en el paciente, en agudo. Por supuesto, patología neoplásica concomitante, especialmente teratomas, carcinomas, uso de fármaco o droga, ya lo comentamos, y esto de que la instalación sea ictal o progresiva. Si es ictal, escalonada, por supuesto que vamos a pensar en más algo cerebrovascular. Y ver cuáles son los síntomas predominantes, si son síntomas que son más cognitivos, o el síntoma predominante del cuadro convulsivo, o los síntomas predominantes son neuropsiquiátricos. O sea, tratar de todas formas, a pesar de que el paciente tiene un deterioro cognitivo en global, ir aislando o guiando un poco, ¿cierto?, la historia para ver qué es lo que empezó primero, qué se fue agregando después, qué es lo predominante. Del examen físico general, siempre buscar neoplasias y enfermedades sistémicas, ver cuál es el nivel de conciencia del paciente, porque como ya comenté al comienzo, un síndrome confusional no hay que hay que tratar de diferenciarlo de esto, ¿no? Es un diagnóstico diferencial. Si es posible, este deterioro cognitivo cuantificarlo de alguna forma, con el Addenbrooke test o con el MoCA o con el que tenga disponible para poder ver que efectivamente se va deteriorando. Siempre estar atento con signos sutiles de convulsiones, por lo que ya les comentaba de que pudiera ser un estatus no convulsivo que se presente de esta forma. Evaluar si tiene signos meningios, que pudiera ser una pista para meningitis crónica o encefalitis autoinmune. Ver si está el contexto de un Parkinson Plus, por ejemplo, donde yo voy a detectar algún signo de parkinsonismo, bradiquinesia, rigidez, temblor, alteraciones posturales. Siempre observar al paciente para poder ver la presencia o no de mioclonías que me puede orientar, y por supuesto hacer un examen físico completo que incluya pares craneales y largas. De los exámenes generales, bueno, aquí es muy importante partir por el principio, o sea, no empezar a pensar en cosas fuera de lo común, sino que siempre partir por lo que es más común y lo que más se presenta. Encefalopatía hepática, encefalopatía urémica, ver un hemograma con VHS para ver si hay algún contexto, ¿cierto?, de anemia megaloblástica, por ejemplo, ver los parámetros sépticos, no debe ser cosa que el paciente esté escéptico, buscar un foco pulmonar u urinario si es que está con alguna sepsis concomitante, hacer el panel paraneoplásico básico, ¿cierto?, de los marcadores disponibles más comunes, incluir el panel inmunológico, incluir antiperoxidasa y antitiroglobulina, especialmente si es paciente mujer, pero en general con todos los pacientes incluirlo dentro del panel inmunológico. Pedir VIH con BLR, recuerden que el VIH en pacientes joven es una causa importante de deterioro cognitivo, y pedir siempre niveles de B12. Entre otros, esto es como lo más común que uno pide de entrada. ¿Qué es lo que sigue a eso? Una punción lumbar con un estudio extendido que incluya hongos, tinta china, BLR, baciloscopía, PCR para TBC, PCR de virus, si es que clínicamente está la sospecha, el GRAN, el cultivo, el citoquímico, y células neoplásicas, entre otros, ¿ya? Esto como primera aproximación, una PL extendida como primera aproximación. El TAC de cerebro me va a ayudar a descartar, por ejemplo, un hidrocéfalo normotensivo, un subdural crónico, patología vascular, pero si no me da una explicación del cuadro, por supuesto que voy a llegar a la resonancia. ¿Ya? Y la resonancia, ¿qué es lo que voy a tratar de buscar? Patrón de lesión de sustancia blanca, hiperintensidad de la corteza y, como vamos a ver después, también hiperintensidad de los ganglios basales. El electro no solamente me sirve para ver actividad pseudoperiódica, que es el objetivo clásico que uno quiere ver por el tema de los priones, sino que también me puede descartar un estatus no convulsivo que pudiera estar explicando el cuadro. Y lo otro que es muy importante, ¿cierto? Siempre ir avanzando con un estudio paraneoplásico, que de entrada uno puede pedir un PANTAC, y según la sospecha, hacer estudios un poco más invasivos como colonoscopía, endoscopía y distintas ecografías, ¿ya? ¿Cuáles son los exámenes ya más específicos y que yo los voy a realizar cuando ya he pasado las etapas anteriores? Los anticuerpos de encefalitis autoinmune en sangre y el líquido cefalorraquídeo, especialmente por el acceso que es difícil en todos los pacientes por un tema de recursos.
y porque también, como ya he comentado, la orientación clínica y siempre hay que partir por lo más frecuente. Los anticuerpos onconeuronales, ¿cierto? En segundo lugar, siempre en este tipo de cuadros como de demencia rápidamente progresiva, sale más a cuenta empezar con descartar encefalitis autoinmune. Y como último lugar, y la verdad que en forma bastante controversial, según la revisión que uno haga, una biopsia, ya que puede ser una biopsia dural o una biopsia cerebral. Acá aparece un poquito lo mismo, ¿cierto? Más detallado, los exámenes que se hacen como generales, qué es lo que se tiene que pedir en diqueocefaloraquídeo, imagen, que siempre uno le da mucha importancia a la resonancia, y el electro, ¿ya? Y como algo más opcional, está este resto de exámenes que va a depender de la sospecha clínica que yo tenga y de la disponibilidad, ¿ya? Pero yo creo que lo que ya hemos comentado de esta primera etapa de examen general, más esta segunda etapa de exámenes de entrada, y diferenciarlo un poco de estos exámenes ya un poco más específicos, como la biopsia o los anticuerpos para encefalitis autoinmune, ya nos ayuda un poquito a orientarnos, ¿ya? ¿Qué es lo que podríamos ir viendo? Algunos tips muy breves por algunas enfermedades. La enfermedad por priones, por ejemplo, es muy heterogénea. Hay distintas variantes y si bien la mayoría de los pacientes fallece a los 6 meses, un año, y cuando ya un paciente con enfermedad por priones está en su etapa final, es difícil hacer diferencias. Sí, la presentación puede ser muy heterogénea. Pueden haber múltiples dominios cognitivos afectados, pero también hay pacientes que pueden empezar con variantes, por ejemplo, de síntomas más visuales, incluso hay un 10% de pacientes que empieza solo con síntomas psiquiátricos, ¿ya? Entonces, puede que en un comienzo sea bastante difícil de detectar. Lo que sí se van agregando los déficits en forma progresiva, la sobrevida es muy baja, y de ahí que se dice que el mejor método diagnóstico lo hace el tiempo, la verdad, porque si el paciente lleva más de un año de evolución, ya es poco probable que sea por priones. Ojo que la resonancia inicial puede ser normal y con el tiempo alterarse. De hecho, algunas veces ocurre que la sospecha clínica es importante y se repite después la resonancia y ahí salen las alteraciones. El líquido tiene que estar normal y la proteína 1433 que se describe como necesaria para el diagnóstico, desgraciadamente no lo tenemos disponible, por ejemplo, acá en el Hospital Barros Luco. De todas formas, se ha visto que tiene cierto grado de cruce con otras patologías. Por ejemplo, infarto cerebral también se pudiera encontrar este tipo de proteínas. Lo más importante es que sea un líquido no inflamatorio, ya que esté en sus parámetros en el citoquímico que esté normal. El electro también es variable como la resonancia, puede que en un comienzo muestre algunas puntas, algún grado variable de lentitud difusa, ¿cierto? Y en el periodo que el paciente clínicamente tiene las manifestaciones más clásicas y está con mioclonías, por ejemplo, es cuando más uno ve la actividad pseudoperiódica. Incluso en las etapas terminales también va variando y se va acallando un poquito el electro, se va colocando muy lento en forma difusa, más que la actividad pseudoperiódica. Recordar que en Chile la incidencia es mayor por el componente genético, ¿cierto? Nosotros vemos acá 2 a 3 casos por millón, que es más del 1 por millón reportado en el resto del mundo. Y ojo que el paciente en general tiene como una cara de sorpresa o de pájaro, se habla. Siempre está bastante despierto, es algo que hasta el final de su evolución mantiene y hay ausencia de síntomas sensitivos, por ejemplo, y de cefalea, ¿ya? Siendo muy heterogénea su presentación, en general lo sensitivo es escaso, igual que la cefalea. Y como les comentaba, hasta el 10% puede tener presentación psiquiátrica, ¿ya? Y puede incluso demorar un poco su diagnóstico por esto. Como les digo, el electroencefalograma no es que sea un único electroencefalograma con un patrón pseudoperiódico, sino que va evolucionando también con el paciente, ¿ya? Ojo con eso, que si uno tiene dudas, así como la resonancia, uno pudiera repetir el electroencefalograma. Y en la resonancia, tanto en la difusión como en el FLAIR, se ven distintos patrones, pero que en general tienen que ver con brillo en la corteza, como aparece acá, brillo en la corteza, o los ganglios basales. Acá, por ejemplo, está el signo del pulvinar, ya que hay hiperintensidad en el tálamo, y el otro signo clásico es el del palo de hockey, ¿cierto? Que la cabeza del caudado y el putamen brillan, ¿ya?
Esto también va cambiando con el tiempo. Si está normal en forma muy inicial, uno puede repetir después la resonancia, si es que hay sospecha clínica, y siempre estos patrones van a estar entre brillo de la corteza versus brillo de los ganglios basales, o pueden presentarse juntos. Acá, por ejemplo, tenemos un caso que presentamos en uno de los congresos de neurología con este paciente que tiene el brillo ahí de los ganglios basales y un poco de brillo occipital, y efectivamente este paciente empezó con un delirio persecutorio. ¿Ah? Esa fue su forma de presentación y después se fueron agregando el resto de los síntomas. Entonces, caería dentro de este 10% que empieza con síntomas neuropsiquiátricos. Con respecto a la enfermedad autoinmune, la encefalitis autoinmune es bien dicotómico, puede ser en paciente joven o paciente ya adulto, adulto mayor. Puede haber un cáncer subyacente o puede ser que se detecte después o que no se logre identificar, pero siempre hay que buscarlo, por supuesto. Los pacientes tienen una evolución hacia la catatonía, muchas veces quedan mutistas, con un predominio de cuadro de síntomas neuropsiquiátricos, ¿cierto? Y en general es subagudo, ¿ah? O sea, es de semanas de evolución. ¿Ya? Sería rarísimo que esté más de un año, por ejemplo, el paciente con un cuadro de este tipo. Lo otro que se puede presentar es como una epilepsia de inicio reciente con mal manejo o un paciente con un estatus de novo refractario. Ahí también hay que sospechar. Y obviamente, especialmente en pacientes joven, mujer, si es que no hay alguna otra causa que me explique una demencia rápidamente progresiva, debería tratar el paciente ante la duda. Y ojo que la resonancia y la PL pueden ser normales o muy poco alteradas. Por eso que la punción lumbar lo más importante es que no sea inflamatoria, como para no pensar en algo infeccioso, pero si tengo la sospecha, aunque el citoquímico salga normal, si tengo la sospecha tengo que pedir los anticuerpos. Y tenemos el caso que vimos acá en el servicio, una paciente de 17 años que se manejó como un brote psicótico inicialmente, con mala respuesta, catatonía, estaba a la espera de terapia electroconvulsiva y dentro de su evaluación por neurología tenía algunos signos meningios, con una PL muy poco inflamada, 7 células recién, y haciendo el estudio para neoplásico, reenfocando el caso, se localizó en teratoma, ¿cierto? Y finalmente se hicieron los anticuerpos y era anti-NMDA positivo. Entonces ahí como que calzó todo el caso. Aquí está la cirugía, ahí está el teratoma, que era muy importante, muy grande, y por suerte se operó y la paciente se fue, ¿cierto?, súper bien, con pruebas cognitivas normales, con amnesia del periodo en que estuvo hospitalizada, pero el resto normal, y la dimos de alta, ¿cierto?, y se recuperó absolutamente. Con respecto al Parkinson Plus, ojo de que si hay fluctuación de síntomas, pensar en cuerpo de Levy, alucinaciones floridas, cuerpo de Levy, mioclonías sensitivas, pensar en degeneración corticobasal, igual que la mano alienada, y un paciente que tiene síntomas parkinsonianos y demencia precoz puede ser cuerpo de Levy, puede ser degeneración corticobasal, atrofia multisistémica o PSP. Entonces, ojo con eso, si es que predomina mucho lo parkinsoniano. Y con respecto a la mioclonía, bueno, recordar de que no solo se da en contexto de patología por priones, la etiología puede ser muy variada, incluso puede estar en contexto de uremia, en contexto post-anóxico, en intoxicación por monóxido de carbono. No solamente lo degenerativo por priones, sino que también se describe la enfermedad de Alzheimer y la mioclonía sensitiva, la degeneración corticobasal, e incluso, ¿cierto?, también están, por supuesto, las mioclonías en contexto epiléptico, que pudiera denotar un estatus sutil de otra causa. Entonces, ojo con eso, que el hecho de encontrar mioclonía sine qua non no significa que tenga priones el paciente, sino que igual hay que seguir con el trabajo de diagnóstico diferencial. No olvidar, por supuesto, el déficit de vitamina, no olvidar el antecedente de intoxicación por monóxido de carbono que puede dar deterioro cognitivo en contexto de demonización tardía. No olvidar, especialmente en mujer, el Hashimoto, siempre al panel inmunológico agregar las pruebas específicas para Hashimoto. Recordar que hay variantes de la enfermedad de Alzheimer y de la demencia frontotemporal, que son pacientes relativamente más jóvenes de lo que uno espera, alrededor de 50 años, y que pueden ser de progresión más rápida. Entonces, recuerden también lo que apareció en la otra diapositiva, que una causa frecuente de demencia rápidamente progresiva son estas variantes de Alzheimer o demencia frontotemporal. Recordar que el Creutzfeldt-Jakob inicial puede tener resonancia de electro no concluyente, y hay que repetirlo, y recordar que la encefalitis autoinmune, la punción lumbar puede salir o normal o muy poco alterada, y la reso también, muchas veces sale normal. La pregunta del millón, ¿debemos pedirle de todo a todos?
Y lo que yo les comentaba, no, la clínica nos debe guiar y hay que ir paso a paso. Y no lo digo yo en el sentido de que estemos en un hospital público que tiene pocos recursos, sino que se ha visto que lo más lógico es ir descartando primero lo más común, lo más frecuente, y después, ¿cierto?, eh, lo más atípico. Entonces, qué es lo que se sugiere? Lo que aparece acá, que ya lo hemos comentado, algunos exámenes de sangre básicos, un análisis importante del líquido cefalorraquídeo, imagen que incluye una resonancia y el electro. Y cuando yo voy a agregar más cosas, cuando estoy sospechando alguna patología en particular. Y ahí, ¿cierto?, está el tema de los anticuerpos para la encefalitis autoinmune específico, ahí está la eventual biopsia, ahí está algún eventual estudio adicional. ¿Ya? Entonces, la primera etapa es lo que ya hemos comentado, que es lo que hacemos nosotros acá en sala, una buena historia, exámenes generales, incluyendo B12, VIH, BLR, inmunológico, paraneoplásico, TAC y resonancia, una PL extendida, un electro, un PANTAC, y ya en una segunda etapa, los anticuerpos onconeuronales para encefalitis autoinmune y agregar búsqueda de primario, pero con exámenes que sean un poco más invasivos, ¿cierto? Colonoscopía, endoscopía o algunos tipos de ecografía. Y como última opción, ¿cierto? La biopsia, que como les comento, dependiendo de la serie, va a variar bastante su utilidad. En general es excepcional llegar a la biopsia. Bueno, el tratamiento, por supuesto, que es específico en cada caso. Es muy importante de que si yo tengo una patología que no tiene una recuperabilidad, por supuesto, acordarse del buen morir, acordarse de los cuidados paliativos para ese tipo de paciente. Si tengo sospecha de algo autoinmune, he descartado lo infeccioso y esa sospecha es fundada, uno puede dar inmunoterapia, corticoides, plasmaféresis, ¿cierto?, para ver cómo responde el paciente. En el caso de que yo tenga esta sospecha de autoinmune, recordar que el seguimiento es hasta 3 5 años buscando paraneoplásicos, ¿ya? Y ahí, dependiendo de donde uno lea la información, algunos dicen que hay que hacer el estudio completo una vez al año, otros dicen cada 2 años, cada 3, va a depender, ¿cierto?, más de opinión de expertos en ese sentido. ¿Y qué es lo que comentan en este paper? Que lo encontré bastante importante como para recordar en este tipo de casos, ¿cierto?, de cuadro clínico. No olvidarse de lo básico, ya las cosas comunes son lo más común, efectivamente. Verificar efectivamente el tiempo de evolución, ¿eh? Porque de repente el paciente, los familiares te dicen, no, hace 3 meses que está así. Y uno empieza a buscar en la historia y el deterioro cognitivo empezó hace más de un año. Entonces tratar de tener claro efectivamente cuándo bajó el basal del paciente. ¿Bien? Recordar los exámenes básicos, las patologías básicas con el acrónico de vitamins, tratar de descartar y diagnosticar infecciones, tumores o cualquier cosa que sea tratable, ¿cierto? Eso es lo primero que uno quiere descartar. Recordar de que el Creutzfeldt-Jakob es bastante heterogéneo, es muy heterogéneo, así que hay que tener una mirada amplia de esta patología. Ojo, bueno, acá recalcan un poco esto del 1433, de que no es tan específica para el Creutzfeldt-Jakob, por lo tanto hay que colocarlo dentro del contexto de la historia, de la imagen, del electro, etc. Y lo otro, que la resonancia, cuando estamos hablando de demencia rápidamente progresiva, la idea es hacer una resonancia completa, ya no confundirse, por ejemplo, un protocolo stroke aquí no nos sirve, tiene que ser una resonancia completa para tener un estudio serio. Y lo otro, ¿cierto?, que es muy importante es tratar de tener un patrón que sea clásico, como le digo, del Creutzfeldt-Jakob, que en algunos casos puede ser un patrón cortical, en otros casos un patrón de ganglios basales, en otros casos están ambos, ¿ya? Muy importante saber eso. Y acá, por ejemplo, se considera el PET scan en el sentido de buscar el primario, y eso lo hemos hecho algunas veces, ¿ah? Cuando el contexto clínico lo amerita y efectivamente queremos tener certeza de que haya alguna neoplasia o no, se puede solicitar un PET scan y con eso quedar tranquilo de que no haya algún primario desconocido. Y efectivamente, cuando estamos en sospecha de patología autoinmune, pedir los anticuerpos necesarios líquidos y en sangre, y si no se pudieran,
o salieran negativos, si persiste la duda, una mujer joven, por ejemplo, que ha descartado otras causas, bueno, en esos casos hay que tratar en forma empírica y ver cómo responde el paciente. Entonces, de nuevo, llegando a la primera diapositiva de la introducción, es un cuadro de rápida evolución que tiene un fallecimiento y que por lo tanto es importante de que podamos identificar las cosas tratables. Recordar que como vimos en breve, ¿cierto? Es muy heterogéneo, hay mucha patología debajo de esta como bolsa de gato del deterioro de la demencia rápidamente progresiva. Siempre hacer hincapié en lo tratable, los exámenes, ir primero a lo común y después en una segunda etapa ir a los exámenes un poquito más complejos y que requieren más costo o tienen cierta morbilidad para el paciente. Y esto yo también siempre lo recalco de que se trata en la mayoría de los casos, especialmente si son pacientes jóvenes, de una urgencia neurológica. Por lo tanto, para poder hacer la punción lumbar, para poder hacer la resonancia, generalmente la resonancia va a requerir sedación, son pacientes que hay que hospitalizar, para asegurarse de que se va a hacer un estudio serio, un estudio completo, un estudio rápido.